Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Física 1 para 10.º grado. El tema que vamos a tratar son las fuerzas de fricción o de rozamiento. Primero vamos a definir qué es una fuerza de fricción. En el caso de la fuerza de fricción o de rozamiento, son las fuerzas que interactúan entre dos objetos que están en contacto directo y estas evitan que ya sea uno de los objetos se desplace o no. Ahora, en el caso de la mayoría de las superficies, pues las superficies tienen una consistencia pulida, pero son extremadamente rugosas a escala microscópica, como lo vemos en esta imagen de acá. Lo que estamos viendo acá es este mismo rectángulo que está en esta superficie. A veces nosotros podemos ver una superficie totalmente pulida y lisa al tacto, pero ya a nivel microscópico, perdón, se pueden observar que las superficies no son completamente lisas, siempre hay pequeñas rugosidades. Esas pequeñas rugosidades, pues, son las que hacen que se lleve a cabo lo que es la fuerza de fricción, que esta impide el movimiento de los objetos cuando están descansando uno sobre otro. La fricción es la resistencia al movimiento que se da entre dos superficies en contacto, como les mencionaba anteriormente. En algunos casos, pues las superficies, nosotros tratamos de evitar que esto de la fricción se dé entre diferentes sustancias, como cuando tenemos, por ejemplo, un patinador que quiere que la fuerza de fricción sea menor para que pueda desplazarse más rápido por una pista, o en el caso de los vehículos. O en otros muchos casos, como para deslizar, cuando deslizamos una caja sobre una superficie lisa, esperamos que la superficie sea lo suficientemente lisa para que no haya mucha resistencia o mucha fricción y de esto pues podamos moverla lo más fácil posible. Pero hay otras situaciones en las cuales es importante aumentar la superficie. Esto tenemos un ejemplo acá en el caso de los zapatos. Los zapatos tienen rugosidades para evitar que el zapato se deslice sobre ciertas superficies. Entonces, la fuerza de fricción es importante debido a que mantiene los objetos en una posición estable y evitando de que se deslicen en algunos casos. En algunos casos, pues necesitamos de la fuerza de fricción y en otros casos, pues tratamos de reducirla lo más posible. Ahora, existen dos tipos de fuerzas de fricción. Está la fricción estática, que es cuando un objeto se mantiene en su posición. Esto debido a su peso y a la superficie que está en contacto. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan con un objeto cuando está en una posición de descanso? Primero está la fuerza que ejerce el peso o la gravedad hacia abajo. Y luego también está la fuerza normal. La fuerza normal es la que ejerce la superficie hacia el objeto. Luego tenemos la fuerza que está ejerciendo el aire desde un punto hacia este lado y tenemos la fuerza que está haciendo igual hacia este otro lado. Entonces, ese conjunto de fuerzas hacen que este objeto se mantenga en una posición estática. Ahora, si se le imprime mayor fuerza de este lado o de este lado, esto puede causar que el objeto empiece a desplazarse. Entonces, cuando hay un desplazamiento, se debe a que hay un empuje desde cierta dirección que hace que este objeto pues se mueva y se rompa lo que es la fuerza de fricción estática. Cuando un objeto está en completo estado de reposo, pues la aceleración siempre va a ser cero. Para que éste se logre mover, pues habría que aplicarle una fuerza que imprima una aceleración. Algo bien interesante es que cuando un objeto está en reposo, para moverlo se necesita una gran cantidad de fuerza, pero cuando ya se está moviendo, la fuerza de empuje no es necesario que se conserve con la misma intensidad, sino que la fuerza de empuje puede ser menor y el objeto igual se va a seguir moviendo, ya que lo que es difícil es mover el objeto en primera instancia. O sea, romper la fuerza de fricción o sobrepasar la fuerza de fricción que hay entre estas dos superficies es lo que es complicado. También tenemos en el caso de perdón, aquí teníamos cómo se calcula la fuerza de fricción, la fuerza de fricción máxima. Dice que es
corresponde al instante en que un objeto se está empezando a desplazar. Justo en ese momento, la fuerza que se aplica hacia el objeto es la fuerza de fricción máxima, la fuerza de fricción estática, perdón, que es la que se le imprime a un objeto y justo en el momento en que empieza a desplazarse, pues esa es la fuerza de fricción estática. Y aquí tenemos cómo se calcula, que sería multiplicando lo que es este símbolo se llama mu, y esto que vemos aquí abajo es una S. Entonces, esto es el coeficiente de fricción estática. Este simbolito que vemos acá, que es un símbolo mu, o el de micro, combinado con una S, ese es el coeficiente de fricción estática, y la N mayúscula representa la fuerza normal. Ahora, algo bien importante que tenemos que recordar es que la fuerza normal en una posición horizontal siempre va a ser igual a la cantidad del peso. O sea que si nosotros tenemos que este bloque pesa 200 newtons, tiene un peso de 200 newtons, la fuerza normal va a ser la misma. ¿Entendido eso? La fuerza normal es la que imprime, el peso es la que está ejerciendo este objeto en la superficie de esta plancha. Y eso está relacionado con la masa y la gravedad. Ahora, este objeto, esta plancha también está ejerciendo una fuerza de resistencia hacia el objeto, que esa es la misma que se está ejerciendo por medio del peso. O sea que si tiene un peso de 200 newtons, la fuerza de resistencia o la fuerza normal que está ejerciendo esta planchita hacia el objeto va a ser siempre la misma. También tenemos lo que es la fuerza de fricción cinética, que en el caso de la fuerza de fricción cinética, esta es la que existe cuando el movimiento entre dos superficies aparece y aparece una fuerza de fricción constante, denominada fuerza de fricción cinética, que esta es cuando ya el objeto pues ya se está movilizando. En el caso de la fuerza de fricción cinética es F de K, F sub K, y es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Y esto es un diagrama de cómo es el movimiento. Aquí vemos que este objeto está en posición de reposo, o sea que tiene una fuerza de fricción cinética, estática, mientras que la persona pues trata de empujarlo y moverlo para desplazarlo, pero aquí vemos que no pudo ella sola, entonces necesitó la ayuda de otra persona. Ahora, cuando la fuerza de fricción estática máxima, es el punto exacto donde el objeto empieza a desplazarse. Una vez que ya se desplaza, pues presenta lo que es fuerza de fricción cinética, que ya vemos aquí que imprime una aceleración, tiene una aceleración el objeto. Y aquí lo que les mencionaba al inicio, que para mover el objeto hay una fuerza una alza en la fuerza de empuje, pero una vez que el objeto empieza a moverse, pues la cantidad de fuerza disminuye para que el objeto siga manteniéndose en movimiento. Y aquí hay algunos coeficientes de fricción. Para algunas sustancias tenemos en el caso de el coeficiente de fricción estática y el coeficiente de fricción dinámica o cinética. Y estas son las formulitas que se van a usar, que sería simplemente la fórmula de coeficiente de fricción estática, que sería fuerza de fricción estática máxima es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y en el caso de la cinética es lo mismo, lo único que cambia es el coeficiente de fricción dinámica o cinética. Ahora vamos a hacer el primer ejercicio. Dice, un bloque de acero tiene un peso de 30 newtons y este comienza a desplazarse o deslizarse sobre una superficie totalmente horizontal de madera. Con ello se produce una fuerza máxima de fricción estática cuya magnitud es de 15 newtons. ¿Cómo se observa en...? Bueno, había una imagen. Calcule el coeficiente de fricción estática entre el acero y la madera, dice. Entonces nos dan la fuerza de fricción estática y nos dan el peso de la sustancia. Entonces, tomando en cuenta esta formulita de acá, nos dan este dato de acá y nos dan este dato de acá. Entonces hay que calcular este dato de acá.
despejando para el coeficiente de fricción estática, tendríamos que pasar fuerza normal que está multiplicando a este lado de acá, que nos quedaría dividiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a insertar aquí. Un simbolito. Un símbolo. ¿Qué pasó, Juana? Iba a preguntar algo. Ah, no. Bien, antes vamos a sacar los datos para que ustedes logren identificar cuál es cuál. Los datos. Primero, nos dicen que el bloque de acero tiene un peso de 30 newtons, lo que quiere decir, que si recuerdan ustedes, que el peso es igual a la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal va a ser igual a 30 newtons. Ahora, nos dicen que esto se desliza por una superficie totalmente horizontal de madera con una fuerza máxima de 15 newtons, lo que quiere decir que también nos dan la fuerza de fricción estática máxima. Y este es igual a 15 newtons. Y el coeficiente de fricción, pues que este no lo sabemos todavía. Ahora, para saber cuál es el coeficiente de fricción, lo único que hay que hacer es hacer una división ahí sencilla. Tenemos que dividir. Tenemos que dividir, si nos fijamos acá en la formulita, dice que hay que dividir lo que es la fuerza de fricción estática máxima entre la fuerza normal. Entonces, la fuerza de fricción máxima teníamos ahí que eran 15 newtons. Y la fuerza normal que eran 30 newtons. Entonces, hacemos una división ahí sencilla. Si me pueden decir cuánto da eso. 0.5. 0.5. Muy bien. Y ese sería el dato. Sencillo, ¿verdad? Solo eso es. Entonces sería la fuerza de fricción, el coeficiente de fricción para esta superficie es de 0.5. Y eso es todo. Como pegarle una patada a un bolo, ¿no? Sencillo. Bien, ahora vamos a calcular, dice, el siguiente ejercicio dice, calcular la fuerza necesaria que se necesita aplicar a un mueble cuyo peso es de 450 newtons para poder deslizarlo en una superficie en una velocidad constante horizontalmente desde un coeficiente de fricción dinámico de 0.43. Entonces, en este caso nos dan el coeficiente de fricción y también nos dan el peso. Entonces nos piden calcular la fuerza. Vamos a tomar esto de acá.
Entonces nos dan el peso, que sería la fuerza normal, que serían 450 newtons. Y también nos dan el coeficiente de fricción, en este caso, que sería 0.43. Pero la fuerza de fricción cinética no la conocemos. Vamos a utilizar este de acá. Ahora, fuerza, el coeficiente de fricción sí lo tenemos, pero no conocemos la fuerza de fricción. Bien, para hacer esto necesitamos ver la formulita. Dice que el coeficiente, la fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámica entre la B, perdón, por la fuerza normal, y nos dan estos dos datos. Entonces solamente tenemos que hacer una pequeña multiplicación ahí. Tenemos que multiplicar la fuerza el coeficiente de fricción, que sería 0.43, y eso por la fuerza normal, que eso serían 450. Entonces, si me ayudan ahí para multiplicar eso, por favor. 450 newtons. 193.5. ¿Segura, estimada? Es multiplicado, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. ¿Lo verificaron los demás? Sí, profe. Perfecto. Entonces serían ¿100 cuánto? 193.5. Perros. Newton, ¿verdad? Porque estamos hablando de fuerza. Recuerden, esto es importante recordarlo. Cuando estemos hablando de fuerza, siempre vamos a hablar de newtons. Y eso serían los ejercicios. Tenemos los dos casos, entonces, fuerza de fricción cinética y fuerza de fricción estática. Si se fijan, pues son bien sencillos los ejercicios. Solamente es de aplicar la formulita y saber cuál es cuál. Cuando hablemos de peso, estamos hablando de fuerza normal y el coeficiente de fricción, pues ya está dado, y la fuerza de fricción estática o cinética, igual el ejercicio lo menciona. Entonces, eso sería todo. ¿Alguna consulta, dudas? ¿No? Bueno, solamente me ayudan con lo de la